De esta manera, lo presentamos y le damos la palabra al doctor Sabino Antonio Luna. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nos pareció muy importante convocar a quien tuviese interés para poder compartirles la cuestión que está en el título de nuestra conferencia, que es ¿qué es el espiritismo? Y se me ocurrió comenzar a hablar de esta cuestión de una manera diferente, porque lo que me gustaría mucho decirles antes de entrar de lleno en el desarrollo de la temática que nos convoca es qué no es el espiritismo. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que muchísima gente, no sé si toda la que está acá, pero parte de la que está acá y muchísima gente que no está acá, tiene un conjunto de prejuicios y de preconceptos que le ha hecho asociar, creer, vincular a la doctrina espírita con un montón de cosas que no es el espiritismo. Entonces, la idea sería intentar, cosa nada fácil, intentar borrar el pizarrón que todos tienen en su mente, en sus antecedentes, en su cabeza, lleno de ideas, de actividades, de conceptos vinculados por los preconceptos y por los prejuicios y por el desconocimiento con la doctrina espírita, que repito, no son espiritismo. Vamos a ver si podemos borrar esa pizarra para dejarla en blanco y de modo desprejuiciado, sí entonces desarrollar qué es el espiritismo. Entonces, ¿qué no es el espiritismo? El espiritismo no es el juego de la copa. El espiritismo no es el tablero Ouija. El espiritismo no es curanderismo. El espiritismo no es ninguna de las muchas tradiciones de sincretismos afro-brasileños. Es decir, el espiritismo no es umbandismo, no es candomblé, no es macumba, no es umbanda, no es ninguna de esas tradiciones que han resultado de, como el nombre lo indica, el sincretismo es como una especie de híbrido entre tradiciones extemporáneas, forasteras, en este caso, por eso se llama sincretismos afro-brasileños, que son muy cercanos a nuestro país y mucha gente los conoce, que como les dije son básicamente cuatro, los más importantes por lo menos, umbanda, quimbanda, candomblé y macumba, y que integraron, unieron, hibridizaron hábitos y costumbres africanas vinculadas a prácticas mediúmnicas, prácticas en las que había interacción, en las que había y hay interacción con el mundo espiritual, con algunos de los conocimientos y de las tradiciones religiosas de Occidente, digamos de la tradición judeo-cristiana, para ser más exacto. Pero repito, espiritismo no es umbanda, no es quimbanda, no es candomblé, no es macumba. Esos son sincretismos afro-brasileños. Espiritismo tampoco es magia, tampoco es brujería, tampoco es ni magia negra ni magia blanca. Si hay algo que el espiritismo combate es justamente el pensamiento mágico, la idea de que algo puede ocurrir de una forma que viole las leyes de Dios o las leyes de la naturaleza. Lo que sí es cierto, muy cierto, es que el espiritismo nos permite comprender una serie de leyes aún no aceptadas ni conocidas por el establishment científico, que participan en una serie de fenómenos que parecen mágicos, pero una cosa es que parezcan mágicos y otra es que sean mágicos. Entonces, el espiritismo no es ninguna de esas cosas y muchísimas otras cosas más que seguramente a ustedes les aparecen como asociaciones, como preconceptos, como prejuicios, frutos lógicos del desconocimiento. El espiritismo no es una secta.
El espiritismo no es una doctrina ni una propuesta esotérica, es decir, no es algo oculto, no es algo que pretende ser propietaria de conocimientos velados para quien quiera acceder a ellos. Todo lo contrario. Bueno, esta conferencia es parte de prueba de lo que estoy diciendo. El espiritismo no es ningún ritual. De hecho, el espiritismo, ya les voy a explicar más adelante mejor, es una doctrina que no tiene rituales. Muy por el contrario de lo que imagina mucha gente, que el espiritismo, me acuerdo una vez que íbamos a organizar una actividad, un encuentro de carácter nacional, y en una casa gremial, que no la quiero nombrar para no exponerla, que nos iba a prestar el lugar para que se realizara el evento, justo hubo un cambio de autoridades y las nuevas autoridades dijeron que no, que cómo iban a prestar sus instalaciones para que los espíritas hagan un evento. Y escuchen lo que dijeron, porque seguramente iban a ponerse bonetes, túnicas y encender velas. Nada de lo que hacemos los espíritas, absolutamente nada de lo que propone la doctrina espírita, porque la doctrina espírita es una propuesta de fondo, no de forma. Poco le importa a la doctrina espírita la cuestión de las apariencias, sí le importa la cuestión del pensamiento, de los sentimientos, de las intenciones, de los dichos y sobre todo, sobre todas las cosas, de las acciones. Porque a lo que más le importa a la doctrina es la conducta ético-comportamental. Una cosa es la moral social, que lamentablemente está regida en la mayoría de los casos por las apariencias. Entonces, bajo la moral social, si yo soy un político y me manejo bajo el régimen de la moral social, o no soy político, pero estoy en un cargo público, ¿cómo se aplica la moral social? Si me ven, no robo. Si no me ven, robo. Es decir, lo que me importa es si se ve. La moral de la conciencia, que es la que propone y promulga el espiritismo, es algo que está vinculado a la conciencia del ser, al sujeto. Es decir, si yo me rijo por la moral de la conciencia, poco me importa si me están viendo o si no me están viendo. Yo sé que robar es algo contrario a la moral, es algo contrario al bien. Entonces, el espiritismo justamente es una propuesta que tiene que ver con el fondo y no con las formas. Se aleja fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con las apariencias. ¿Qué no es el espiritismo? No es un rito satánico, no es un culto al diablo. El espiritismo, todo lo contrario, es una propuesta, aunque muchos no lo sepan, sobre todo los que no han leído sobre doctrina espírita, los que no conocen, es una propuesta esencialmente cristiana. El espiritismo no es algo contrario a Jesús, todo lo opuesto. El espiritismo es una propuesta y la prueba está en un libro que ustedes tienen allá en la mesa, que es el libro fundamental de la doctrina espírita, que se llama El Libro de los Espíritus. Está construido, organizado en preguntas y respuestas, y la pregunta 625, en mi opinión, una de las más importantes de toda la codificación, Kardec, el codificador de la doctrina espírita, le pregunta a los espíritus: ¿cuál es el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de modelo y guía? Y los espíritus responden: ved a Jesús. Es decir, el espiritismo, aunque muchos no lo sepan, es una doctrina esencial y eminentemente cristiana. ¿Qué quiere decir que es una doctrina cristiana? Que enseña, propone, promueve y sigue los preceptos de Cristo. ¿Qué otra cosa no es el espiritismo?
El espiritismo no es la comunicación con los muertos. Muchos, especialmente de ciertas tradiciones religiosas, argumentan que la comunicación con los muertos, que identifican casi punto por punto con la doctrina espírita, es algo prohibido explícitamente por el libro más conocido y considerado el libro sagrado de Occidente, que es la Biblia. Y efectivamente, en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento de la Biblia, ustedes saben que la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está el Pentateuco mosaico, una serie de 5 libros reunidos que constituyen el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios canónicos, de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, y los Hechos de los Apóstoles. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento, en un libro llamado Deuteronomio, en el capítulo 19, Moisés prohíbe la comunicación con los muertos. Lo hace como hizo, por ejemplo, en su época, y eso está en el Antiguo Testamento, tratar físicamente con la mujer cuando está menstruando. ¿Por qué? Porque cuando está menstruando, en aquella época se consideraba que era impura. Propone la práctica de la circuncisión, que era una forma de evitar la fimosis y las parafimosis tan frecuentes en una época donde la higiene era muy precaria. Prohíbe comer carne de cerdo, una muy inteligente manera de prevenir y evitar la difusión de una parasitosis que la transmitía la carne de cerdo, que era la triquinosis. Es decir, Moisés, en su condición de líder y estadista de un pueblo primitivo, le hizo creer al pueblo que muchas cosas que él enseñaba venían de Dios. Lo único que vino de Dios en los 5 libros esos del Pentateuco mosaico son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son y serán siempre principios éticos, morales, aplicables en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Principalmente uno que hoy se está violando en muchas partes del mundo, que es el 5.º mandamiento: no matarás. Pero si alguien dice, bueno, pero si está en la Biblia, es palabra de Dios, es decir, esa es la verdad dogmática indiscutible. Pues bien, yo les comento que seguramente muchos de ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estaba escrito que Jehová, el Dios de los hebreos, protegía, amaba y cuidaba a su pueblo y lanzaba lenguas de fuego, peste, no sé qué, al enemigo. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice: os fue enseñado, amad a vuestros enemigos y combatid a vuestros amigos y combatid a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a los que os persiguen, amad a los que os insultan. Es decir, una moral completamente revolucionaria para la época, algo que nunca había escuchado el pueblo hebreo. Entonces, si decimos, bueno, está bien, es verdad, él, por las prácticas que hacían de la mediunidad en aquella época, cosa que habían aprendido principalmente de los egipcios, él determina prohibir por su cuenta, y para que lo escuchen y le hagan caso, dice que venía de Dios, la prohibición de la comunicación con los muertos. Entonces, Jesús, en el Nuevo Testamento, que dice: yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Es decir, yo no he venido para contradecir la ley, sino para que se cumpla. Tiene un montón de intervenciones que en realidad le pone el punto sobre las IES a los fariseos, a los saduceos, a los publicanos, a los levitas, a todos los que eran, digamos, grandes, los Caifás de su época, los grandes cultores de la forma. Y, como dijo en una manera así muy, muy fuerte Jesús, muy impactante, pareciera que no era Jesús: sois como sepulcros
blanqueados por fuera y llenos de podredumbres por dentro. ¿Qué quería decir? Que eran unos hipócritas que hacían que el pueblo pasara hambre y diera sus ofrendas, y ellos ocupaban los primeros lugares en la sinagoga. Pero volviendo al tema de que la doctrina espírita no es la comunicación con los muertos, y que efectivamente Moisés la prohibió en Deuteronomio capítulo 19, la prueba contundente de que esa no es una experiencia contraria a la ley de Dios, la da el propio Jesús. Si ustedes recuerdan, un pasaje del Nuevo Testamento en el que en la transfiguración en el monte Tabor va Jesús con varios de sus discípulos, especialmente Santiago, Juan y Pedro, y les dice que queden orando porque él necesitaba hacer algo. Ellos se quedan orando y se duermen. Y cuando despiertan, lo ven a Jesús transfigurado, con vestiduras totalmente luminosas, irradiando una luz enceguecedora. Y, escuchen bien, esto está en el libro sagrado que todos respetamos, conversando con Elías, que había muerto hacía 400 años, y con Moisés, que había muerto hacía más de 2000 años. Es decir, si Jesús, que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, delante de los discípulos se encuentra hablando con Moisés, que había muerto hacía más de 2000 años, y con Elías, que había muerto hacía más de 400 años, es la prueba contundente de que la comunicación con los muertos no es ningún pecado y no está prohibida por la ley divina. Está prohibida por la ley mosaica, pero no por la ley divina. Ustedes saben perfectamente, fue una de las enseñanzas más notables y compasivas de Jesús, que la ley mosaica, Antiguo Testamento, mandaba a apedrear hasta la muerte a la mujer si se la sorprendía en flagrancia en situación de adulterio. A la mujer. Si era el hombre no pasaba nada. ¿Qué Dios es ese? Un Dios machista, que para el mismo pecado, el adulterio, para la mujer le destina la muerte apedreada en la plaza pública, y el hombre no, él está eximido, él puede. Es célebre el pasaje evangélico en el que varios hombres, porque eran todos hombres, buscando un chivo expiatorio, perseguían a la pobre mujer adúltera para apedrearla hasta la muerte, y encima con el tupé de creer que estaban cumpliendo con la ley. Y narra el Evangelio que la mujer desesperada va corriendo y cae, tropieza y cae a los pies de Jesús. Y Jesús estaba en cuclillas, escribiendo en la tierra con un palito, y ella le pide, rabí, que quiere decir maestro en hebreo, por favor ayúdame. ¿Quiénes te persiguen? Todos. Y ellos, obviamente, toman la palabra y le dicen, la hemos sorprendido en adulterio, como diciendo, nosotros venimos acá a cumplir con la ley de Dios, a que se haga justicia. Y dice el Evangelio que sin levantar la vista, Jesús les responde, aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y uno por uno se fueron retirando, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, hasta que no quedó ninguno. En obras que no son autorizadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana y que se denominan los Evangelios Apócrifos, se cuenta que cuando Jesús escribía con el palito en la tierra, los que la perseguían a la mujer adúltera sentían una gran curiosidad por saber qué estaba escribiendo. Entonces miraban lo que escribía, y cada uno psicológicamente, espiritualmente, vaya a saber cómo, cuando miraba lo que escribía Jesús, veía su propio pecado: ladrón, adúltero, mentiroso, envidioso. Y cuando veía eso se retiraba. Y esa experiencia concluye que otros
terminan acusándolo a Jesús de tener connivencia con el adulterio, porque no han entendido bien la letra chica del Evangelio. Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te perseguían y te condenaban? Se fueron, maestro, uno por uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes se retiraron. ¿Y no te condenaron? No, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Es decir, él no estaba a favor del adulterio, pero tampoco estaba a favor de una ley implantada por Moisés que claramente era contraria a la ley de Dios. Si el quinto mandamiento dice no matarás, ¿cómo va a decir por otro lado, excepto que sea una mujer adúltera, solo mujer, no si es hombre, y ahí sí se la puede matar a pedradas en la plaza pública? Es decir, es lógico, y es parte de lo que queremos transmitir, que en el Antiguo Testamento se presente un Dios adecuado al pensamiento, a la cultura de aquella época. Un Dios que era más malo que muchos hombres, que mandaba plagas y peste y era vengativo y pedía cosas absolutamente inaceptables, porque ni algunos hombres malos pueden pedir cosas que pedía ese Dios del Antiguo Testamento. Jesús es el primero en llamar a Dios, aquel Dios que era el Señor de los ejércitos, es el primero en llamarlo Padre. Entonces ya no es el amo y nosotros somos los esclavos, es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y es el primero en enseñar una doctrina en la que el amor es el eje central de todo su proceder, de toda su vida, de toda su obra. Y ese Jesús, con todos sus principios, con toda su sabiduría, es el que el espiritismo propone como modelo y guía y como arquetipo para la humanidad. Entonces, en síntesis, el espiritismo es una doctrina cristiana. Quiere decir, es una doctrina que sigue al Cristo. Bueno, todo eso es para decirles lo que no es el espiritismo. Ahora vamos a tratar de dar un pantallazo sobre qué es el espiritismo. El codificador de la doctrina espírita, el profesor Hippolyte Dremont de Bizarribae, que se presentara hacia la sociedad bajo el seudónimo de Allan Kardec para no influir en el juicio que los lectores hicieran de sus obras, porque ella era un profesor sumamente conocido, un educador brillante, discípulo de Pestalozzi en Ypernum, compañero de Federico Fröber, el que fundó el primer jardín de infantes del mundo. Nosotros tenemos acá en La Rioja, nuestra querida ciudad, el honor de haber albergado a una riojana célebre, Rosarito Vera Peñalosa, que siguiendo los pasos de Federico Fröber creó el primer jardín de infantes de nuestro país, y lo creó en donde es hoy el Paseo Cultural de la Ignacio de Castro Barro, donde hay una sala en homenaje a ella, la ex Escuela Normal, el primer jardín de infantes del país. Por eso el valor de Rosarito Vera Peñalosa. Este hombre, Allan Kardec, definió al espiritismo como la ciencia que estudia los espíritus, su naturaleza, origen y destino y sus relaciones con el mundo corporal. Esa es la definición que Kardec elige para conceptualizar con precisión qué es el espiritismo o la doctrina espírita. Repito, es la ciencia que estudia a los espíritus, su naturaleza, origen y destino y sus relaciones con el mundo corporal. El espiritismo no surge casualmente, como ninguna de las grandes revoluciones que acontecieron en el mundo. El espiritismo está anunciado en la segunda revelación, que sería la revelación cristiana,
como la revelación cristiana está anunciada en la primera revelación, que sería la revelación mosaica. En el Pentateuco mosaico se anunciaba en un tiempo indefinido la llegada de un Mesías, de un ungido, que en griego sería el Cristo. Cristo en griego quiere decir el ungido, el elegido, el escogido, el Mesías, el enviado. Eso lo decía el Antiguo Testamento muchos, miles de años antes de que naciera Jesús. Y los judíos, efectivamente, el único de los pueblos de la historia antigua que convivieron con sumerios, con egipcios, con medos, con persas, con griegos, con romanos, fue el primer pueblo de la historia antigua que propuso y cultivó el monoteísmo. Por eso fue escogido como pueblo principal para la llegada del Mesías. Porque no nos olvidemos que Jesús era judío. Su padre José, su madre María eran judíos. Y los judíos esperaban desde el éxodo de Moisés de las tierras de Egipto a través del Mar Rojo la llegada del Mesías. Y cuando llegó el Mesías, muchos de los judíos se resistieron y desconocieron la autoridad moral de Jesús a pesar de las enormes pruebas que dio en todo momento de su realeza espiritual. Por eso, hoy se dice, existen judíos tradicionalistas ortodoxos y judíos conversos. ¿Qué quiere decir judíos conversos? Judíos que se convirtieron al cristianismo porque le reconocieron la naturaleza espiritual de líder y guía que Jesús traía. Pero repito, la segunda revelación, o sea, la revelación cristiana, está anunciada en la primera revelación, en el Pentateuco mosaico. La idea central del Pentateuco mosaico es la idea de la justicia. En todo el pueblo judío se cultivaba la idea de la justicia. El representante de esa idea fue Moisés. La ley divina, sintéticamente acogida, está en los 10 mandamientos. Todo lo demás es como que sobra, con perdón de lo que piensa un judío ortodoxo. Ahí está anunciada la segunda revelación. Cuando Cristo viene, se inicia la segunda revelación, que es la revelación cristiana, que tiene como idea central ya no la idea de justicia, sino la idea de amor. Jesús es un hombre extraordinario que implanta de una manera nunca antes concebida y menos aún testificada la realidad impresionante e invencible del amor. Esa es la idea central. Y el hombre que la encarna es Jesús. Y Jesús anuncia, cuando ustedes pueden comprobar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 14, 16 y siguiente, donde él, hablando con sus discípulos, les dice: yo debo partir. Él sabía que se acercaba el tiempo en que debía brindar su testimonio por medio del sacrificio en la cruz. Entonces os dejaré, pero enviaré para vosotros, oraré a mi Padre y enviaré para vosotros otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque él era el consolador principal. El Cristo consolador aliviaba todos los dolores, todos los sufrimientos, curaba casi todas las enfermedades y sobre todo enseñaba que la muerte no era el fin del ser, sino el fin de la vida física, y que el ser continuaba viviendo, conservando su identidad, su individualidad, su inteligencia, sus conocimientos, su voluntad, su afectividad, sus experiencias, sus vicios y sus virtudes. Entonces, Jesús, en el Evangelio de Juan, les dice: rogaré a mi Padre y Él os enviará otro consolador. Y escuchen qué interesante lo que dice. El Paráclito,
o Espíritu de la verdad, que después las traducciones lo distorsionaron y pusieron Espíritu Santo, pero bien podría ser llamado también Espíritu Santo, que os recordará todo lo que yo les enseñé y les enseñará muchas otras cosas más. Ese Consolador anunciado por Jesús es el espiritismo. Y 1857 años después de su presencia en el planeta, llega aquel Consolador anunciado por Jesús cuando se publica el 18 de abril de ese año el Libro de los Espíritus. Pero veamos un poco del contexto que ocurría en ese momento. En el año 1862, vamos a contextuarnos, Europa, siglo XIX, bautizado como el siglo de las luces. El pensamiento, la inteligencia, el crecimiento de la ciencia era arrollador. Daba por tierra con casi todos los conceptos que se acentuaban y se sostenían en los principios religiosos, en los principios dogmáticos, en los principios filosóficos que no estaban respaldados por evidencias continuas de la experiencia. El 22 de febrero de 1862, un hombre brillante, Ernesto Renan, profesor de hebreo de la Sorbona en París, estaba preparando una conferencia que daría respecto de un libro muy recomendable que se llama Vida de Jesús. Este hombre, en el Collège de France, en París, un lugar que tuvimos la bendición de conocer y visitar, se puso de pie. Estaba el auditorio repleto de los representantes más importantes de la curia francesa, parisina y del resto europeo, científicos, filósofos y grandes pensadores que le reconocían su capacidad intelectual. Se puso de pie e inició su conferencia con una frase de 5 palabras de un valor realmente muy singular. Él dijo: Jesús es un hombre extraordinario. Y con esa frase de 5 palabras dio por tierra con la creencia tradicional y antigua de un Dios que se hizo hombre o de un hombre que se deificó. Lo coloca en su verdadera condición. Jesús es un hombre extraordinario. Cuando llegó esta información a Napoleón III, que estaba lógicamente fuertemente influenciado por la curia parisina, inmediatamente mandó que fuese demitido. Se le pidió la renuncia de su cátedra de hebreo de la Sorbona, cosa que él aceptó, pero que no modificó la idea que tenía sobre Jesús. De hecho, en su libro Vida de Jesús, afirma Ernesto Renan: todos los grandes hombres de la historia nacieron en la historia, vivieron en la historia y murieron en la historia, excepto Jesús. Es tan extraordinaria su figura que no cabe en la historia, y la historia se parte en dos para ser contada antes de su cuna y después de su tumba. Y efectivamente, como dice un famoso historiador americano estadounidense, mal que me pese, porque él se reconoce materialista y contrario a cualquier tradición espiritualista o religiosa, sin embargo, llegó a afirmar: mal que me pese, tengo que reconocer que la vida de la humanidad gira en torno a la realidad de un hombre nacido hace 2000 años llamado Jesús. Porque estamos en el año 2021, porque hace 2021 años estuvo Jesús en nuestro planeta. Entonces, esa tercera revelación, anunciada y prometida por Jesús, llega en ese periodo tan singular que se había iniciado 30 años antes, en el año 1832, cuando 2 jóvenes
representantes vanguardistas del clero parisino en Francia, Lamennais y Lacordaire, estaban promocionando una revolución dentro de la propia iglesia para permitir que Jesús estuviese con sus enseñanzas a la altura de los grandes conocimientos de la ciencia, de la química, de la astronomía, de la biología, que venía ganando terreno de manera llamativa, impactante e incontestable. Ellos publicaban un diario que se llamaba L'Avenir, que quiere decir el porvenir. Y en ese diario empiezan a promocionar las ideas de Dios y libertad para sacar a Jesús del sótano de la tradición medieval que lo hacía incompatible con los conocimientos que venían desarrollándose en el siglo de las luces, en el siglo en que la ciencia floreciera sobre la base del paradigma newtoniano cartesiano, donde el cogito ergo sum de René Descartes, planteando las res cogitas y las res extensas, es decir, la sustancia que piensa y la sustancia que ocupa un lugar en el espacio, la materia, y en el campo de la física, uno de los saltos intelectuales más grandes que la humanidad realizó cuando Isaac Newton publica el Tratado de Física Matemática y por primera vez une lo que hasta ese momento era considerado absolutamente inmezclable, que era la física, la naturaleza, con la matemática, el número, Tratado de Física Matemática. Sobre ese paradigma se produce una gran revolución que tiene que ver con todos los grandes avances tecnológicos que culminan en el siglo XIX con el llamado siglo de las luces, incluyendo a todos los grandes representantes del conocimiento científico de la época. Lamennais y Lacordaire enarbolaban la bandera de Dios y libertad en su pequeña publicación L'Avenir, y estaba la publicación oficial del poder de los grandes representantes del clero parisino, que se llamaba Paris Soir, o sea, el libro, digamos, un diario, un periódico que se publicaba por las tardes y que combatía fuertemente, porque eran los dinosaurios que pretendían que no se movilizara el status quo, y fueron y hablaron con el Papa para que actuara frente a estos jóvenes rebeldes, indisciplinados, y les llamase la atención y adoptasen una conducta perfectamente compatible con los intereses de la Iglesia. Fueron citados, efectivamente, el Papa los recibió, se dedicó a absorber el aroma de tabacos muy finos, les ofreció el anillo y el chapeau cardenalicio, la mitra cardenalicia, y ellos no aceptaron. Pretendía comprarlos para que cambiaran de idea. Siguieron con sus publicaciones y su militancia respecto de un Jesús que esté a la altura de la ciencia que invadía todos los espacios de la cultura y del conocimiento, y entonces el Papa mandó a desmantelar la pequeña imprenta donde se publicaba L'Avenir, y las ideas de Dios y libertad tuvieron que permanecer en el corazón de Lamennais y de Lacordaire sin poder ser distribuidas dentro del seno de la Iglesia de París y del mundo. Pero en ese periodo de 1832 a 1862, curiosamente, en el año 1845, cuando Augusto Comte, creador del positivismo, publica lo que podríamos llamar el acta de defunción del espiritualismo, y afirma que la humanidad pasó por tres estadios: el mitológico, el teológico, y había llegado al positivo, donde todo conocimiento debía ser presentado con pruebas y evidencias ponderables para ser admitido como ciencia. Justo en ese año 1848, el 31 de marzo de 1848, en una pequeña casa de Hydesville, en el estado de Nueva York,
dos casi niñas de 9 y 11 años, Margaret y Katie Fox, estaban jugando en esta casa que alquilaba su familia y comienzan a sentir golpes en el piso, en las paredes que eran de madera, y se les ocurre comenzar a jugar con esos golpes, preguntando y creando una especie de código tiptológico en el que un golpe en la madera representaba sí, dos golpes representaban no. Y empiezan a preguntar las nenas y efectivamente la madera, la casa, parecía responder con un golpe que sí, con dos golpes que no. Como todo niño, totalmente entusiasmadas, van y le cuentan a sus padres. Los padres, que creían que era una fantasía, concurren y asisten al juego que las niñas estaban realizando. Efectivamente constatan la realidad de los fenómenos y llaman en ese momento a las figuras más importantes de ese pueblo, que eran el comisario y el notario, o sea, el escribano, el que podía dar fe de lo que estaba ocurriendo. Concurren y efectivamente son testigos, junto con otros vecinos, del fenómeno tiptológico de los espíritus produciendo sonidos en las maderas de la casa y permitiendo una primera modalidad de vinculación con la realidad material. Después van desarrollando una forma menos engorrosa de comunicarse. Un golpe era como un alfabeto tiptológico, un golpe la A, dos golpes la B, tres golpes la C, cuatro golpes la D. Y así, con un tedioso modo de comunicación, consiguen que los golpes les digan que era un buhonero que todo el pueblo conocía, pero que hacía años no veían, Charles Rosman, y que cuentan que había sido asesinado por una pareja que vivía en esa casa, que le robó, se apropió de sus pertenencias y lo lapidó en una pared. Cadáver que fue después encontrado tal como fuese revelado por los golpes de la casa. Esa doctrina espírita que nace con esos fenómenos de Heidelberg y que luego migra hacia Europa y comienza a producir una serie de movimientos en las mesas de París y de otras capitales de Europa, cuando las personas se sentaban, se tomaban de las manos y en esa especie de juego social comienzan a tener una serie de manifestaciones que eran totalmente inexplicables. Fue la que observó el profesor Hipólito León de Villarrival y de la cual dedujo un principio axiomático que él había aprendido en Yverdon, en Suiza, con su maestro Pestalozzi. Todo efecto, un principio que todos aprendimos para aplicar en la ciencia, todo efecto produce una causa. Toda causa produce un efecto, o todo efecto responde a una causa. Pero si el efecto es inteligente, o sea, si la mesa puede decir cosas que exceden el conocimiento de las personas que están reunidas en torno de ella, evidentemente la causa que produce ese efecto es una causa inteligente. Entonces, fueron los mismos seres que se comunicaron los que contaron que se trataba de espíritus. ¿Y qué eran los espíritus? Eran las antiguas almas de las personas que vivieron en el mundo, que habían dejado un cuerpo físico y ahora se encontraban en el mundo espiritual y que podían entrar en contacto con los seres materiales. Y esto es fundamental, gente, para que entendamos la magnitud que tiene la historia de la humanidad del surgimiento del espiritismo. Porque hasta que el espiritismo naciera, obviamente, desde que el hombre es hombre, desde los egipcios, los sumerios, desde los neandertal, desde los más primitivos, desde el Homo sapiens, cada vez que se producía la muerte de un ser querido, de un perteneciente a la tribu, de un padre, de una madre, de un cercano, afloraba la angustia de la pérdida. Entonces la cuestión de la muerte o
la continuidad de la vida espiritual después de la muerte, ha sido tema histórico de todas las tradiciones, de todas las culturas, de todas las religiones y de muchas filosofías. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental en relación al espiritismo? Que todas ellas, las religiones, afirmaron que la vida continuaba después de la muerte del cuerpo físico de una manera dogmática. Es decir, esto es así porque lo dice el libro sagrado o porque lo dice un líder religioso. Y las filosofías espiritualistas llegaban a esa conclusión por medio de razonamientos muy profundos y sesudos, pero sin ninguna evidencia concreta que las respaldara. Con el espiritismo, son los fenómenos ponderables los que permiten verificar la realidad de la vida después de la muerte del cuerpo físico. Es decir, por primera vez, respetando lo que planteaba Augusto Comte, se accede a la posibilidad de un espiritualismo positivista. El espiritismo no te dice, cree que la vida espiritual continúa después de la muerte del cuerpo físico porque lo digo yo, porque lo dijo Kardec, porque está escrito no sé dónde. No. Porque hay investigaciones minuciosamente desarrolladas que demuestran que esto es así. Y porque los propios espíritus fueron los que tuvieron la iniciativa, obviamente por permiso divino, de venir a anunciarnos, como el propio Jesús había prometido, que la vida continúa, que la muerte es una ilusión, que solamente consiste en la pérdida y deterioro del cuerpo físico, pero el cuerpo físico es al espíritu lo que la ropa es al hombre. Ninguno de nosotros va a pensar, porque tenga que desechar la ropa que lleva, que es su muerte. Es el cambio de vestuario. La muerte del cuerpo físico es dejar un instrumento que le sirve maravillosamente como herramienta de progreso, pero no implica la disolución del ser. El ser continúa viviendo, continúa manteniendo su identidad, su individualidad, su pensamiento, su inteligencia, su voluntad, su afectividad. Entonces, por primera vez, hay un consuelo respaldado por la evidencia para el mayor dolor de la humanidad de todos los tiempos, que es la muerte, principalmente la muerte de los seres queridos. Entonces, el espiritismo es la ciencia que estudia los espíritus, su naturaleza, origen y destino, y sus relaciones con el mundo corporal. Esa ciencia, esa doctrina tiene tres aspectos: un aspecto filosófico, un aspecto científico y un aspecto religioso. El aspecto científico, como toda ciencia, se ocupa de buscar las causas últimas de los fenómenos que observamos dentro del neoespiritualismo o espiritualismo experimental, cuyo representante más importante es el espiritismo. Desde el punto de vista filosófico, busca las causas primeras que generan la posibilidad de esas causas últimas. Y desde el punto de vista religioso, acá sí me quiero detener un minuto, porque me parece sumamente importante. El espiritismo es una religión muy especial, diferente de la mayoría de las otras religiones. ¿Por qué? Porque el espiritismo responde al sentido etimológico de la palabra religión, que viene del latín re-ligare, que quiere decir volver a ligar a la criatura con el Creador, o sea, al hombre con Dios. Pero el camino que propone para ese retorno, para esa nueva ligación del hombre con Dios, de la criatura con el Creador, no tiene nada que ver con las formas. El espiritismo es una religión porque nos conduce a la conexión con Dios, pero no tiene castas sacerdotales, no tiene templos, no tiene jerarquías, no tiene rituales. Ningún espírita que esté bien formado enciende vela, se arrodilla, se persigna, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Ninguno de los rituales que sí forman parte, y con todo respeto, de otras religiones que lamentablemente en muchos casos
también ocurre dentro del espiritismo, vamos a ser honestos, se han quedado con la letra que mata y se han olvidado del espíritu que vivifica. Se han preocupado los modernos fariseos y saduceos mucho más de las apariencias de la moral social que de la moral de la conciencia. Y entonces, si los están mirando, son unos santos, y si no los miran, son unos demonios. El espiritismo es una religión de conciencia. Al espiritismo no le importa, o al verdadero espírita, no le importa si lo están viendo o si no lo están viendo. Lo que le importa es su compromiso con Dios, con su conciencia y con su prójimo. Por eso, en el Evangelio según el Espiritismo, se plantea, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por el esfuerzo que realiza para dominar sus malas inclinaciones. Y por eso el espiritismo enarbola como bandera: fuera de la caridad no hay salvación, porque es la continuidad de la enseñanza de Jesús. Jesús representa el amor en su más pura expresión, y la caridad no es más que el amor puesto en acción. ¿Qué es la caridad?, le pregunta Kardec. Más aún, Kardec le pregunta a los espíritus: ¿cómo podría definirse la caridad según cómo la entendía Jesús? Fíjese la agudeza de la formulación de la pregunta. Y los espíritus responden: benevolencia para con todos, indulgencia para con los defectos de los demás y perdón de las ofensas. Benevolencia, bene, bien, del latín, volencia, voluntad. Buena voluntad para con todos, hacer el bien sin mirar a quién, sería la traducción popular. Indulgencia para con los defectos de los demás, porque todos nosotros necesitamos de la indulgencia de los otros, porque somos muy imperfectos. Indulgencia viene del latín también indulgere, que quiere decir endulzar. El espiritismo nos enseña a endulzar las actitudes y amarguras de nuestro prójimo, porque nosotros necesitamos que ellos puedan endulzar nuestras propias amarguras y nuestras propias limitaciones. Y perdón de las ofensas, que no necesita ninguna aclaración adicional. Esa es la doctrina espírita. Una ciencia, una filosofía y una religión que propone y presenta una serie de principios que son fundamentales en su estructura y que están planteados esencialmente en el primer libro de la doctrina de los espíritus, que es el Libro de los Espíritus, que, como dijimos, fue publicado el 18 de abril del año 1857, el Libro de los Medios, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina. Fíjense qué interesante el título, porque si consideramos un cielo y un infierno como nos fue enseñado, sería incompatible con la justicia de Dios. Y la génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. En ese Pentateuco kardeciano está contenida toda la doctrina espírita. Pero ¿cuáles son los principios fundamentales de esta doctrina espírita, que tiene tres aspectos: científico, filosófico y religioso? Primero, Dios, la causa primera de todas las cosas. Segundo, el alma y la supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo físico. Tercero, la reencarnación, principio que permite compatibilizar las aparentes injusticias que vemos en el mundo, tanto a nivel personal como a nivel grupal, como a nivel social, con la justicia de Dios. Porque ¿qué Dios es ese que permite que al lado de una persona completamente sana, inteligente, hijo de un padre y una madre dechados de virtudes, pueda nacer un niño de un padre que sufre alcoholismo, de una madre que ejerce la prostitución, que le faltan los brazos, que tiene las peores condiciones psicosociales de desarrollo y educación? Si la vida iniciara ahí y concluyera ahí, ¿qué justicia divina podría explicar estas diferencias? Solo puede comprenderse por medio de la reencarnación. Sí es uno de los principios de la doctrina espírita la comunicabilidad de las almas con el mundo corporal.
Y esa comunicabilidad de las almas con el mundo corporal existió desde que el hombre es hombre. Los hierofantes egipcios eran médiums. Los profetas del Antiguo Testamento eran médiums. Los payés de las tribus brasileñas muchas veces son médiums. Las brujas de la Edad Media solían ser médiums. Las pitonisas y sibilas griegas eran médiums. Solo que no se denominaban con ese nombre. Fue Kardec el primero, tomando la raíz latina del término medium, que quiere decir medio, mediador o intermediario, la aplicó. ¿Para quién? Para las personas que tienen la facultad de sentir la influencia de los espíritus. Y en posteriores investigaciones se comprueba efectivamente que mediums somos todos, porque mientras somos espíritus envueltos por el cuerpo material, la facultad mediúmica es parte de la naturaleza espiritual, solo que muchos de nosotros tenemos una mediunidad inconsciente, es decir, no nos damos cuenta, y tenemos una mediunidad que no es ostensible, que no es evidente, pero mediums somos todos. Suele utilizarse el término medium específicamente para aquellos que la presentan de manera ostensible y facultativa, es decir, cuando la han desarrollado en esta o en anteriores encarnaciones, de modo tal que les permite ser intermediarias de las comunicaciones entre ese mundo espiritual y el mundo material. Y especialmente por medio de esas comunicaciones permiten la constatación verificable positivamente de que el alma continúa viviendo y que nuestros muertos están más vivos que nosotros, solo que carecen de cuerpo físico. Entonces, Dios, la existencia del alma, la supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo físico, la reencarnación, la comunicabilidad de esas almas con el mundo material, la ley de progreso. El espiritismo nos enseña que todo en la naturaleza, desde el átomo hasta el arcángel, evoluciona. Todos evolucionamos. Hay una frase del sucesor de Allan Kardec, el notable León Denis, que afirma, fíjense qué maravillosa, con qué poesía y con qué sabiduría describe en pocas palabras el proceso evolutivo del alma. Él dice, el alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre. Podríamos decir, se sublima, se energiza en la espiritualidad, en condiciones que hoy nos resultan casi inconcebibles y que las tradiciones religiosas han bautizado con el nombre de ángeles, arcángeles, por la magnitud de la evolución espiritual de los espíritus que están muy por encima del rango en el que nosotros nos encontramos encarnados en este mundo, que es un mundo de expiaciones y pruebas, donde a todas luces el dolor domina, el sufrimiento y lamentablemente el mal sobre el bien. Pero la buena noticia es que estamos en un proceso de transición hacia un mundo de regeneración, en el cual va a continuar siendo nuestro compañero el sufrimiento y el dolor, pero ninguno de los que quiera permanecer en este planeta va a hacer el mal, va a tener inscrita en la frente el deseo de ayudar y de hacer el bien. Y los que no acepten esa condición, pues tendrán que emigrar a otros planetas que estén en un estadio evolutivo como el que nos encontramos ahora, o inferior aún, como ya sucedió con grandes civilizaciones como la civilización egipcia, que fue la reencarnación en masa de espíritus expulsados, de ahí el mito de la expulsión del paraíso, de la constelación de Sirius y de Capella, en una sucesión donde hay una solidaridad entre todos los seres de esta humanidad y de todas las humanidades que pueblan el universo, porque otro de los principios de la doctrina espírita es la pluralidad de mundos habitados.
La doctrina espírita afirma que de ningún modo somos nosotros los únicos habitantes inteligentes de este planeta o de cualquier planeta, sino que existen, como afirma Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, inteligencias que realizan su propio camino evolutivo en condiciones que son propias y específicas, habilitando el proceso de superación continua y permanente al que todos estamos llamados, y que en la receta de Jesús, que el espiritismo viene a explicar con mayor claridad, se resume a una cosa muy simple, muy básica, muy directa, pero que parece ser tan difícil para todos nosotros, que es justamente el ejercicio y la práctica del bien. El espiritismo afirma: fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, el convite que todos nosotros tenemos es a hacer el bien. Cuando comprendamos, cuando entendamos intelectualmente, emocionalmente y sobre todo conductualmente esta frase sintética, resumida, que nos da Juana de Ángelis, que no es nada más que una aplicación de la enseñanza de Cristo, nada nos hace más bien que hacer el bien. Entonces, les aseguro que primero en nuestro núcleo familiar, después en nuestra pequeña comunidad, después en nuestro barrio, después en nuestra provincia, después en nuestro país, después en nuestro continente, después en nuestro planeta, nunca más tendremos que lamentar guerras, muertes provocadas por un hermano a otro, como Abel y Caín en la mitología cristiana, y verdaderamente nos reconoceremos como lo que somos, hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre, y el mensaje de la doctrina espírita es maravilloso, porque yo digo, es la más optimista de todas las propuestas que ha recibido la humanidad. Primero, porque el espiritismo mató a la muerte. Con el espiritismo tenemos la certeza, la convicción, la confirmación de que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. Y no es el espiritismo el único en afirmar esto. Muchísimas corrientes que se desarrollaron posteriormente a los fenómenos que aparecieron en el siglo XIX, el siglo de las luces, en Europa, como la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, donde estaba nada menos que William Crookes, Friedrich Myers, Alfred Russel Wallace, Sir Arthur Conan Doyle, el autor de la más famosa serie policial de todos los tiempos, el creador de Sherlock Holmes. Casi nadie sabe, aunque tenga una cultura amplia, que Sir Arthur Conan Doyle escribió también otros libros, como él era médico, su madre era escritora, y él prefirió dedicarse a los libros, y escribió La Nueva Revelación, Historia del Espiritismo, donde hace una descripción notable de los medios más famosos, como Daniel Douglas Home, el famoso medium británico nacido en Escocia, que aún siendo pobre y llegando a una situación de invalidez, nunca aceptó un solo centavo, un solo penique, una sola libra esterlina, como le fue ofrecido la Sociedad de Burdeos. En Francia le ofreció 2.000 libras esterlinas para que hiciese una sesión mediúmnica con fenómenos de naturaleza realmente impresionante, y él no la aceptó, a pesar de que estaba sumido en la pobreza, un verdadero misionero de la doctrina espírita. Y grandes detractores en Italia, inicialmente, como César Lombroso, el creador de la moderna criminalística, fue uno de los primeros en levantar su voz en contra de estas tradiciones que podían sumir a la humanidad en la ignorancia y en la superstición. Tuvo oportunidad de conversar con la medium Eusapia Paladino, y a través de ella, su madre, hablándole en primera persona, conmoviéndole profundamente, brindándole datos que solo él y su madre conocían, y se transformó después en uno de los principales precursores y difusores de la doctrina espírita en Italia. Esa Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres tuvo una sede en los Estados Unidos, que luego se independizó,
y que después dio origen a otras instituciones, como la Sociedad de Metapsíquica, fundada por el Premio Nobel de Fisiología médico francés Charles Richet, la psicofísica de Sherin Noxie, la física trascendental de Solmer, la parapsicología de Joseph Van Rijn, doctor en teología y doctor en biología, que durante más de 30 años hizo experiencias en la Universidad de Duke con voluntarios de la Facultad de Psicología. Y en el año 69, a pesar de la resistencia de los integrantes de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, se incluyó como una ciencia más dentro del establishment científico. La psicotrónica de los países de Europa del Este, la moderna psicología transpersonal fundada en el año 1969 por Anthony Suchik, Charles Rahman y Daniela Grof, todas ellas terminan confirmando la realidad de la espiritualidad y ahora la incorporan en los distintos campos de la ciencia. Entonces, el espiritismo nos comprueba, no nos dice, no nos adoctrina, nos comprueba que la muerte como la entendíamos no existe. Por eso da un mensaje maravilloso y nos recuerda lo que Jesús nos había enseñado. No sé si ustedes recuerdan el fragmento de la Biblia donde dice Jesús, según el Evangelio: ninguna de las ovejas de mi Padre se perderá. Quiere decir que nosotros todos tenemos un destino predeterminado que es de plenitud y de felicidad. O sea, no solo sabemos que no vamos a morir definitivamente, sino que vamos a conquistar lo que a todo hijo de Dios le corresponde en el ejercicio de su libre albedrío. Es decir, nuestro destino hoy, en la encarnación que viene, en los mundos felices, en los mundos de regeneración, de nosotros depende cuando, por el ejercicio que hagamos de nuestro libre albedrío, estamos destinados a la luz, a la plenitud y a la felicidad. Y eso lo demuestra, no solo lo enseña la doctrina espírita. Por eso, como ya les he dicho, la bandera del espiritismo es: fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, el convite es ese: dentro o fuera de la doctrina espírita, crean en lo que crean, estén donde estén, los invitamos a amar. Amen. Porque quien ama se renueva a sí mismo y adquiere la posibilidad de liberarse de sus propias pasiones, de sus propias limitaciones, de sus propias circunstancias, que va creando su proceso evolutivo a través del ejercicio, muchas veces equivocado, de su libre albedrío. Amen. Amen todo lo que puedan y amen cuanto puedan. Amen a su hijo, a su esposa, a su madre, a su amigo, a su perro, a su hermano, a su vecino. Amen, porque el amor es la llave que nos permite conquistar lo que todos buscamos, consciente o inconscientemente. Las tradiciones cristianas de diversas escuelas han puesto el énfasis en el deber de hacer el bien. Y es verdad, es un deber que todos tenemos, pero el espiritismo nos muestra la otra cara de la moneda, que la encontramos en la enseñanza de Cristo cuando dice: cargar mi fardo, porque mi yugo es liviano, porque mi yugo es fácil y liviana mi carga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña Jesús cuando nos dice que carguemos su cruz y llevemos su fardo? Porque su yugo es fácil y liviana su carga. Él pone el énfasis no solo en el deber de amar y de hacer el bien, sino en la consecuencia que deviene de amar y hacer el bien. Es el Evangelio la receta más maravillosa para que todos nosotros conquistemos lo que siempre hemos buscado y continuaremos buscando, que es nuestra plenitud y nuestra felicidad. El pasaporte que nos permite alcanzar ese nivel de conciencia es amar. Y amar prácticamente, no en la cabeza, no en la imaginación, no en las ideas,
Por eso, fuertemente recalca la doctrina espírita, fuera de la caridad no hay salvación. Porque caridad es amor, sí, pero es amor en acción. De nada sirve decir, ay, pobre gente, que no tiene que comer, que no tiene con qué cubrirse, que el frío que está pasando, que la lluvia que lo está azotando, si no nos movemos para darle algo de comer, para darle algo con que se cubra, para darle una chapa para que ponga en el rancho. Y la caridad más difícil, porque ustedes dirán, y bueno, pero a veces uno no tiene, no importa. La caridad material es la más fácil, es muy fácil meter la mano en el bolsillo, sacar plata y dar cuando nos sobra. La más difícil es la caridad moral. ¿Por qué? Porque la caridad moral nos lleva a enfrentarnos con nuestro ego, con nuestro yo minúsculo. Mucho más difícil que meter la mano en el bolsillo para darle dinero a alguien es ser tolerante, ser indulgente, ser modesto, ser capaz de pedir perdón cuando uno se ha equivocado. La caridad moral es la más difícil de todas y está al alcance de todos. Es la más difícil, pero está al alcance de todos. Porque no hace falta tener dinero para perdonar. No hace falta tener dinero ni cosas materiales para ser tolerante. No hace falta tener dinero para realizar cualquier acto de bien. Y hay actos pequeños, muy pequeños, pero quizás en su pequeñez manifiesta su grandeza. Sonreír, tratar bien a las personas, hablar desde el corazón, recordar en todo momento que ese otro con el que me estoy vinculando es un semejante a mí y que nadie es ni más ni menos que el otro. Cualquiera sea la situación económica, social, intelectual, corporal en la que se encuentre, nadie es ni más ni menos que otro. Somos todos hermanos, hijos del mismo Padre, y ojalá, a partir de estos conceptos que he ido desarrollando, nos demos cuenta, no en el intelecto apenas, sino también en el corazón, y esa conjunción pueda expresarse en nuestra conducta en actos de bien. Porque el espiritismo trae una nueva fe. ¿Y qué es lo más maravilloso que trae esta nueva fe? Es una fe racional. Por primera vez podemos empezar a pensar y unir nuestro intelecto con nuestro sentir. Como dice Kardec, solo es inquebrantable aquella fe que puede mirar frente a frente a la razón en todas las edades de la humanidad. O como lo dice con mucha poesía y enorme sabiduría Emmanuel a través de la mediunidad de Chico Xavier, obtener la fe es haber alcanzado la posibilidad de no decir yo creo, sino afirmar yo sé con todos los valores de la razón iluminados por la luz del sentimiento. Esa fe no se puede paralizar en ninguna circunstancia de la vida y sabe trabajar siempre intensificando la amplitud de su iluminación por el dolor o el esfuerzo, por la responsabilidad o el deber cumplido. Queridos amigos, estos son los conceptos fundamentales que yo creo hacen a la esencia de la doctrina espírita. Y todos los que tengan aquí o en cualquier lugar interés en profundizar, en conocer, en entender las enseñanzas de Jesús, especialmente aquellas englobadas en el capítulo de la moral extraña. Por ejemplo, no creáis que he venido a traer paz. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Si quieren comprender lo que enseñaba Jesús con esos pasajes, los invitamos a que realicen nuestros cursos, que son gratuitos, porque es un acto de caridad. Es nuestra manera de ayudar a otras personas a que entiendan mejor las vicisitudes de la vida y a que tengan herramientas que les permitan su transformación íntima, su transformación moral, para conquistar esa plenitud que de alguna manera, con el conocimiento doctrinario, nosotros estamos acariciando, estamos disfrutando, estamos encontrando como un consuelo enorme para todos los sufrimientos
de nuestras almas, de nuestras realidades personales, de nuestras realidades sociales. Por eso hemos tomado los datos de ustedes y aquellos que quieran recibir información, las recibirán. Eso es lo que a mi criterio constituye la esencia de qué es el espiritismo, habiendo comenzado por aclarar qué no es el espiritismo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda o algún aporte, con mucho gusto estamos para escucharlos y si estuviese a nuestro alcance, para responderles y aclararlos. Cuando hay un silencio así, uno no sabe si se entendió todo o no se entendió nada. Sí. Espere que no se le escucha. Les decía, doctor, de que lo que hemos estudiado la doctrina espírita, hemos hecho hábito de leer la doctrina. La doctrina nos marca el camino de la reencarnación para la vida aquí en la tierra. Tenemos que amar la tierra, porque cada día en la tierra es un deleite para nuestra vida. Tenemos que agradecer al dueño de la tierra, a Dios, el Creador. No podemos ser infames ante Dios, ante su omnipotencia, porque por su omnipotencia Dios hace crecer el pan de la tierra para el alimento de nuestro cuerpo. Existe estudio de otra doctrina, pero Dios es Dios. ¿Y quién es igual a Dios? Nuestras creencias están escritas, creemos en Dios y creemos en la doctrina. Debemos amar la doctrina, debemos amar a Dios, nuestro Creador. Amar a Dios y no a un becerro de oro, porque cuando el hombre muere no necesita oro, necesita la misericordia de Dios para tener la salvación de su espíritu y encontrar de nuevo la reencarnación. Doctor, sin ninguna insolencia, sin ninguna... Estas charlas, estas conferencias, estas enseñanzas deben estar en los centros espíritas, debido a que ese giro que provoca las conferencias, estas enseñanzas, son necesarias para aclarar verdaderamente lo que es el espiritismo y qué no es el espiritismo. Eso nace de corazón, de alma. Este argumento breve, doctor, en el sagrado nombre de nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, plantear algo? ¿Cómo? Bueno, sí. Los que tengan interés de estudiar metódica y sistemáticamente esta ciencia del alma, que permite comprender con mucha claridad las enseñanzas de Cristo y además permite aprender muchas cosas más, pueden concurrir, repito, gratuitamente en dos modalidades. Presencial, los sábados por la mañana, el curso inicial que es Conozca el Espiritismo, es de 8 a 10 de la mañana en la EDEAC, o de manera virtual todos los sábados de 19 a 21 horas en un grupo que se da para todo el país y se hace de manera virtual, lo pueden hacer desde su casa. Estos cursos inician el sábado próximo, primer sábado de marzo, sábado 5 de marzo si no me equivoco, y son cursos de carácter cuatrimestral, es decir, van como acompañando el ritmo que tienen la mayoría de las personas en nuestra cultura, de marzo a junio y de agosto a diciembre. O sea, hay un intervalo que coincide con las vacaciones de invierno, más breve, y un intervalo más largo que coincide con las vacaciones de verano.
Esos cursos tienen una secuencia que se organizan en lo que se llama el ciclo introductorio. El ciclo introductorio está constituido por 4 cursos, cada uno de ellos cuatrimestrales, es decir, la formación básica de nociones básicas de doctrina espírita se alcanza en 2 años. El primero se llama Conozca el Espiritismo, el segundo se llama Nuestro Hogar o La Vida en el Mundo Espiritual, el tercero se llama Pases y el cuarto Corriente Magnética. Y después, los que tengan interés y quieran seguir avanzando tanto en la práctica como en el conocimiento, cuando se termina el ciclo introductorio se pasa a un ciclo de especialización. Y en ese ciclo de especialización, de acuerdo a las tendencias, los gustos y las capacidades de cada uno, se pueden elegir diferentes institutos que se dedican, por ejemplo, a la infancia, a la juventud, a la familia, al esclarecimiento, a la difusión, a la mediunidad, a la caridad, y así de acuerdo a lo que uno quiera hacer. Y nosotros, además de los cursos en los que se aprende doctrina espírita, tenemos una institución que ustedes vieron en el comienzo, que se pasó un videito cuando mostraba algunas de las actividades, que tenemos en la fundación de la Casa del Camino, donde se auxilia y se da respuesta a muchas necesidades de una comunidad muy carenciada como la que está al frente del barrio argentino y de otros barrios de ahí de la zona, donde los niños reciben desayuno, almuerzo, merienda, reciben clases de apoyo escolar, a la mañana para los que van a la tarde, a la tarde para los que van a la mañana, cursos de repostería, cursos de peluquería, cursos de corte y confección, cursos de tejido, cursos de guitarra, cursos de flamenco, cursos todos los que podemos para ayudarle a las personas a desarrollar capacidades que les permitan vivir mejor. Siempre, cada uno de esos cursos atravesados por principios que tienen que ver con el bien, con la moral. A nadie se le exige ser espírita para pertenecer o para participar de sus cursos, para nada. Nosotros compartimos el pensamiento de Gandhi. Gandhi decía, el bien no tiene religión, es la religión. Muchas gracias por su atención.